Buenas tardes, bienvenidos a esta grabación. Bien, pues aquí voy a resolver la pregunta número 1 del examen de febrero 2020, segunda semana. Bien, pues aquí lo que tenemos que hacer es una expresión regular, convertirla en un autómata finito no determinista utilizando el algoritmo de Thomson. Después, en el segundo apartado, me piden que convierta este autómata no determinista en uno determinista mediante la construcción de subconjuntos. Tenemos que dibujarlo y poner la tabla de correspondencia entre los dos autómatas. Y en el tercer paso, minimizarlo. Bien, pues vamos resolviéndolo paso a paso. En el primer apartado tenemos lo siguiente. Tengo esta expresión regular y para convertirla en un autómata no determinista, lo que vamos a hacer es ir resolviéndolo por pasos, como si fuera una expresión aritmética. Entonces, ya veis que lo tengo aquí pasado en limpio. Para el paso 1, lo que voy a hacer es desarrollar esta A. Entonces necesito dos estados. En este caso, vamos a ir del 0 al 1 y tenemos la A. Y con esto ya lo tendríamos hecho. Para el siguiente nos vamos aquí al B asterisco, que sería el segundo paso. Entonces, el asterisco quiere decir que puede no salir nunca o salir muchas veces. Entonces, tenemos un estado que va del 1 al 2 y tendremos la letra B. Pero como puede no salir nunca, tengo que tener un estado anterior y otro posterior con una transición epsilon. Y en el caso de que salga una o más veces, pues bueno, tendríamos que del estado 2 poder regresar al 1 y lo hacemos con una transición epsilon. Ya tenemos el segundo paso. El tercer paso, lo que vamos a hacer es la opción esta de poder elegir la A o la B asterisco. Entonces, únicamente tenemos que poner un estado inicial, otro final y unirlo con transiciones epsilon. Y esto lo tengo aquí en el siguiente paso. Vale, tomamos lo que ya teníamos y, como os decía, un estado inicial, un estado final y sus transiciones epsilon. Esto es lo que he puesto de nuevo y unimos las dos piezas, ¿vale?, por decirlo de alguna manera, que teníamos antes. Venga, el estado 4 pues no nos dice nada porque únicamente tenemos una A que vamos a concatenar con esta estructura, que será el paso número 5. Entonces, lo único que hacemos es a la estructura del paso número 3 le vamos a agregar la del número 4. Simplemente hacer esto, renombrar el último estado, convertir el número 8 en estado final de aceptación y ya está. Y nos vamos ya al último paso, el número 6. Lo que vamos a hacer es aplicar el asterisco a toda la estructura anterior. Entonces, si partimos de esta estructura, que es lo que teníamos en el paso anterior, y tenemos un asterisco, ¿qué hacemos? Pues un estado anterior, otro posterior de aceptación, que se une con transiciones epsilon, y tenemos que tener la opción de ir del 0 al 10 para que no se repita nada, y desde el 9 tenemos que poder regresar al 1 para poder repetir esta estructura las veces que queramos. Bien, pues ya tenemos este primer apartado resuelto. En el paso 2 me piden convertir el autómata no determinista en uno determinista mediante la construcción de subconjuntos. Y después tenemos que dibujarlo. Bueno, bien, pues tenemos aquí el autómata, ya tengo aquí la tabla y vamos a ver cómo comenzamos. Tenemos que empezar de esta manera, en el estado 0, que será un estado A, que será lo que pongamos aquí,
Y tenemos que empezar buscando todas las cerraduras para este estado. ¿Vale? Entonces empiezo a mirar que del 0 puedo ir al 1, puedo ir al 2, del 1 puedo ir al 4, del 4 al 5, del 4 puedo ir al 7, del 7 al 8 y del 0 también puedo ir al 10. ¿Vale? Y aquí nos paramos. Entonces este será el primer estado. Venga, pues aquí lo tenemos. Entonces, venga, tengo marcado en azul las A's y en verde las B's. Y en rojo marco el estado de aceptación. ¿Vale? Porque después me va a dar información a la hora de dibujar el autómata. Entonces, con todo esto que tenemos aquí y la A, ¿dónde podemos ir? Venga, pues podríamos ir con el 2, que es la A, y el 8 lo voy a marcar. ¿Dónde podríamos ir? Bueno, con el 2 podría ir al 3 y con el 8 podría ir al 9. Y entonces esto sería un nuevo estado que voy a poner aquí. Bien, esto por un lado. Ahora vamos a ver qué pasa con la B. La B, como veis, la tengo marcada en color verde, que estamos aquí. Y con la B puedo ir al estado 6. Vale, pues será un nuevo estado que pongo aquí. Bien, pues ahora tenemos dos nuevos estados que colocaremos aquí. Y lo que tenemos que hacer ahora es hacer las cerraduras de cada uno de estos estados. ¿Vale? O sea que esto lo colocaría aquí, así. Y empezamos a mirar. Vale, tenemos el 3 y el 9. Entonces, con el 3 me voy al 8 y ya está. Con el 9 me iría al 10. Con el 9 también me voy al 1, del 1 al 2, del 1 al 4, al 5, y del 4 me voy al 7 y al 8, que ya tenemos. Bien, pues estos estados serían los que vamos a desarrollar aquí. Vamos a hacer lo mismo para el C. Venga, este estado C, que tiene un 6, tenemos que hacer la cerradura. Del 6 me voy al 7, al 8. Del 6 también me puedo ir al 5. Y ya estaría, serían estos 4. Vale, pues ahora seguimos aquí. Vamos a ver qué pasa ahora con la A. Seguimos teniendo un 2, seguimos teniendo un 8, por lo tanto va a ser exactamente el mismo estado. Venga. Vamos a ver qué pasa ahora con la B. Con la B tenemos aquí un 5, pues lo mismo, un 6. Ahora nos vamos aquí y vamos a ver qué pasa con la A. Con la A tenemos un 8. Pues probablemente esto cambiará, porque del 8 únicamente puedo ir al 9. Entonces, tenemos un nuevo estado, que es el D, lo tengo que colocar aquí y lo pasamos aquí para buscar su cerradura también. Para el B tenemos un 5, igual que antes, pues lo mismo, se queda tal cual. Y ahora, para este nuevo estado D, vamos a ver, estamos en 9, tenemos que hacer la cerradura, nos vamos a 10, del 9 me voy al 1, del 1 al 2, del 1 al 4, 7, 8, vale, y tendríamos todos estos estados, 1, 2, 4,
Del 4 me voy al 5, que no se me pase. 7, 8, 9 y 10. Vale, pues este sería el nuevo estado, que vamos a pegar aquí. Vamos a ver cómo se queda. Venga, a mí me gusta dejar los números ordenados para verlos un poquito mejor. Y ahora, vamos a ver qué pasa aquí con la A. Vale, con la A tenemos un 2 y un 8, por lo tanto va a ser un B. Y ya no tenemos que hacer nada. Y para el B tenemos un 5, o sea que seguimos igual. Vale, ya hemos finalizado la tabla. Entonces ahora me piden dibujarlo. Vale, ahora tengo que dibujarlo con estos estados que vemos aquí. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, vemos que del A puedo ir al B y puedo ir al C. Entonces, tengo el A, que me voy al B con una A y me voy al C con una B. Y una cosa que no os he dicho, que no se me pase, estados de aceptación, fijaros, los he marcado en rojo, son el A, el B y el D. Vale, que ya los veis aquí con el doble círculo. Venga, después tenemos, ¿qué pasa con el B? Pues si tengo una A, me quedo en el mismo B. Y si tengo una B, me voy al C. Ahí lo tenéis. Para el C, si tengo una A, me voy al D. Ahí está. Y si tengo una B, me voy al C. Aquí tenemos el bucle. En el D, si tengo una A, me voy al B. Y si tengo una B, me voy al C. Y con esto completamos el autómata que me piden. El último paso, me piden minimizarlo. Bien, para minimizarlo, lo primero que tengo que hacer es copiarme esta tabla, que es la que acabamos de hallar. Es exactamente esta, ¿vale? Pero quitándole esta parte de aquí, ¿vale? Me quedo solo con los estados y con las transiciones. Venga. Y para minimizarlo tengo que hacer grupos. Tengo que hacer grupos, por un lado, de los estados finales, que yo los marco con una F, ¿vale? Que ya habíamos visto que eran ABD, y el resto, que en este caso simplemente está el C, que lo voy a llamar A, por ejemplo. Entonces, nos fijamos en esta tabla. Vamos a ver, ¿qué pasa en el estado A con la A? Que me voy a B. ¿Y B dónde está? B está en el F. Por lo tanto, aquí tengo que poner una F. La A con la B, ¿dónde está? En el C. Y el C está en el grupo A. Por lo tanto, aquí tengo que poner una A. Me voy al estado B. Con la A está en el B. Es decir, que el estado B, ¿en qué grupo se encuentra? En el F. Pues ponemos una F. Y con la B está en el C. Bueno, fijaros que el C es para todos los que están en B. Por lo tanto, como el C lo tengo en el grupo A, esto para ir más rápido, fijaros, ya lo dejamos así. Venga. Entonces, ahora me voy al D. Vale, vamos a ver qué pasa en el D. Con la A me voy a B, que está en el grupo F. Ponemos una F. Y ahora me falta la C. La C con la A está en el D, que también está con una F. Y si ahora tuviéramos que hacer algún tipo de partición, ya no podemos, porque en este grupo de aquí son todos iguales. Para hacer una partición no tendrían que ser todos iguales. Y este que está solo, bien, pues ya está. ¿Vale? Sería de esta manera, no hay que hacer nada más. Entonces nos fijamos en este autómata mínimo que nos queda. Tenemos este estado A, este estado F, y miramos que el A con la A se va al F. Venga, aquí lo tenemos. Y con la B se queda en A. Y para el resto, que es todo esto,
con la A se queda en el mismo estado y con la B se va a la A. Y de esta manera ya lo hemos finalizado. Hemos hecho mínimo el autómata anterior.